La mayor parte de la vida no se vive en momentos extraordinarios, sino en decisiones pequeñas, conversaciones comunes y situaciones que se repiten cada día. Allí, en lo cotidiano, es donde más necesitamos sabiduría. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Eclesiastés, donde Salomón nos lleva a observar cómo la sabiduría o su ausencia se manifiesta en el trabajo, en la forma de responder a la autoridad y en las palabras que usamos a diario. Un pasaje que nos invita a prestar atención a los detalles que solemos pasar por alto. Acompáñenos en esta enseñanza titulada Sabiduría para la vida cotidiana. Un pastor de una iglesia en Escocia escribió estas sabias palabras hace más de 100 años y aún siguen siendo verdad. La vida sabia está compuesta de una gran cantidad de pequeñas cosas. Las pequeñeces de cada hora y no las grandes cosas de una época llenan la vida de un creyente sabio. Pequeñas palabras, no discursos elocuentes. Pequeños hechos y no milagros o grandes batallas ganadas. No es gracias a un gran esfuerzo heroico, sino a las muchas cosas pequeñas que uno puede vivir sabiamente su vida. Este autor no hizo nada más que repetir un principio de la inspirada sabiduría de la palabra de Dios. Y puesto que una vida sabia se compone de una multitud de cosas pequeñas, Dios, en su gracia, nos da consejos para actuar sabiamente en las situaciones cotidianas. El anciano y experimentado rey Salomón está por enseñarnos sobre la sabiduría en las cosas más simples de la vida. En Eclesiastés, capítulo 10, el Espíritu de Dios, a través de las experiencias y la pluma de Salomón, nos va a dar algunos consejos importantes para navegar por las situaciones cotidianas de la vida. Salomón nos va a dar algunos consejos prácticos, sencillos y claros para 3 situaciones cotidianas. Y la primera situación es responder sabiamente ante personas en autoridad que francamente no son tan sabias como usted. Salomón nos dice cómo manejar de manera eficaz una rabieta explosiva en la oficina. Fíjese en el versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Eclesiastés 10:4. Lo que vemos aquí es un enojo equivocado. La persona en autoridad se está enojando ya sea por los motivos equivocados o con la persona equivocada o aún de una manera equivocada. La palabra hebrea aquí traducida príncipe no se limita a una persona de la realeza, sino que se puede aplicar a una persona que tiene algún nivel de autoridad sobre uno. O sea, si lo ponemos en términos actuales, su jefe tiene un arranque de ira. Hasta esto podría ser la norma, lo cotidiano. Es una persona irritable que se enoja fácil y según Salomón, esa es una señal de que no es sabio, sino un pecador egocéntrico. Proverbios 29:22. Lo ha hecho de nuevo, y es el colmo, es la gota que rebalsó el vaso. Usted ya está harto, no da más, ese trabajo no vale la pena, y en lo que resta de su turno de trabajo redacta una carta de renuncia que parece una bomba. No puede esperar a desquitarse. Y tal vez está pensando, porque usted es cristiano, que necesita agregarle un versículo para el final de esa carta de renuncia, que mencione algo como la ira de Dios y su justicia o algo así. Y usted está buscando por su Biblia allí y de pronto llega a Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, y lee que Salomón escribe: «No dejes tu lugar. Responda con serenidad y autocontrol». Ese versículo no va a funcionar. Pero en realidad ese es el versículo que necesita aplicar aquí. Un autor parafrasea este consejo de esta manera: deje que su serenidad calme su temperamento. No renuncie, no abandone su puesto, no responda mal.
ante la reacción desmesurada de su jefe. Mantenga la calma. No pude evitar pensar en las famosas palabras de Rudyard Kipling, compuestas 100 años atrás, donde un hombre mayor está aconsejando a un joven y le dice: si puedes mantener la calma cuando todos a tu alrededor pierden la cabeza y te echan la culpa, si puedes esperar y no cansarte de esperar, o si te mienten pero tú no respondes con mentiras, o si te odian pero tú no abres la puerta al odio en tu corazón, entonces serás un hombre, hijo mío. En la rutina de la vida se va a encontrar con personas que se enojan equivocadamente con usted, y cuando el mundo a su alrededor se alborota y exaspera, la sabiduría se revela en la persona que mantiene la cabeza fría y un espíritu tranquilo. Salomón pasa a hablar de un enojo equivocado a las asignaciones equivocadas. Fíjese en el versículo 5, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La palabra traducida aquí mal se refiere a algo que es impropio o injusto, y la palabra aquí traducida error se refiere a una equivocación, a un descuido administrativo. Y de nuevo la palabra hebrea traducida príncipe se puede referir a cualquier persona en autoridad. Continuamos en el versículo 6. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. A esto lo vamos a llamar asignaciones equivocadas. En los días de Salomón, los ciudadanos comunes no tenían caballos. Estaban reservados para los líderes políticos, la realeza, la nobleza. Y Salomón no está diciendo que la gente rica debe andar a caballo y que los esclavos tienen que caminar. Lo que Salomón está haciendo aquí es describir una cultura que está de cabeza, porque han puesto a las personas equivocadas en posiciones de autoridad. O sea, la gente que no lo merece fue promovida por las autoridades, y los que sí lo merecen siguen andando a pie. Los que deberían ser promovidos porque se lo merecen, representado por poder andar a caballo, no consiguen el trabajo, y los que no lo merecen terminan sobre la montura. Esto ocurre en cada generación, ¿no? En cada segmento de la sociedad y en cada cultura. Tal vez es por algunas conexiones, un poco de dinero, ser amigo de alguien influyente o incluso alguna mentira en la hoja de vida. ¿Le ha pasado? Por méritos, habilidades, etc., usted tendría que haber recibido el puesto o la promoción, pero vio que otro se la llevó. Hace un tiempo leí que la Aerolínea Internacional de Pakistán tuvo que parar cientos de aviones después de descubrir un elaborado escándalo de fraude. Las noticias revelaron que el 30% de sus pilotos no estaban calificados para volar en la silla del capitán. De los 860 pilotos de la aerolínea, 262 le habían pagado a alguien para recibir sus licencias. En realidad no sabían cómo pilotear el avión. Hablando de que la persona equivocada esté sobre el caballo, ¿qué tal una persona equivocada piloteando un avión? Y Salomón dice que este es un mal grande que ha visto en la tierra. Pero ahora él pasa a hablar de una segunda área donde la sabiduría es muy importante en términos prácticos. La situación número 2 es prepararse para las tareas peligrosas. Y Salomón aquí va a mencionar 5 tareas. Observe el versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él. Salomón dice básicamente aquí, sea precavido, protéjase. Tenga en cuenta que los verbos de esta lista representan posibilidades, no predicciones. No es una garantía, o sea, no siempre va a ocurrir, pero puede darse. Si cava un pozo, necesita poner algo que le indique dónde están los bordes para no tener un accidente. En aquellos días no existía un ministerio de seguridad. No había cinta amarilla y negra, cascos, señalizadores alrededor de ese pozo, así que el trabajador sabio debía ser precavido para protegerse del peligro.
Continuando en la última parte del versículo 8, vemos otro peligro. Y dice, y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. O sea, tenga paciencia. Y es que en el Medio Oriente se usaban piedras sueltas para construir el típico muro o muralla, y a las serpientes les encantan todas esas grietas que hay entre las piedras, así que no se ponga a mover piedras apresuradamente, sea lo suficientemente paciente para revisar el muro, buscar si hay peligro en las oscuras grietas. La tercera tarea aparece en el versículo 9. Quien corta piedras, se hiere con ellas. Y el consejo aquí es, sea cuidadoso, sea prevenido. Al leer este versículo me acordé de un juego de mesa que tiene mi nieto. El juego trata de ir sacando unas piezas de plástico de una base que tiene un resorte sin hacer que éste salte. Uno tiene que ir sacando cada una de las piezas con cuidado porque si saca la pieza equivocada, los resortes de la trampa van a hacer que todas las piezas vuelen por todas partes. Y esa es la parte favorita de mi nieto. O el famoso juego llamado Jenga, donde mover un bloque va a afectar a los otros en esa torre de bloques de madera. Y ese es el principio aquí. Hay que ser lo bastante cuidadoso y prevenido como para pensar en lo que pueden pasarles a las piedras de al lado cuando uno golpea con el cincel la piedra en la que está trabajando. Si no es cuidadoso, puede terminar herido. La última parte del versículo 9 nos muestra otra tarea peligrosa y dice, el que parte leña, en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En otras palabras, el consejo aquí es estar preparado. Si usted no ha afilado el hacha, no está listo para el trabajo, lo que significa entonces que va a tener que golpear con mucha más fuerza. Lo que esto implica es que cuando el hacha golpee la madera, muy probablemente lo va a hacer balanceándola con todas sus fuerzas, y si por accidente golpea su pierna puede estar en serios problemas. Así que tenga paciencia y prepárese para el trabajo. Querido oyente, ¿en qué áreas de su vida necesita más paciencia? Salomón ahora añade una quinta tarea peligrosa antes de terminar esta sección, y él añade en el versículo 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. El consejo aquí es simple, es ser atento y aplicado, actuar con pericia y competencia. Los encantadores de serpientes eran muy comunes en los tiempos de Salomón, y aún hasta el día de hoy en algunas partes del mundo. De hecho, vi a un joven encantador de serpientes en la India tocando su flauta, meciéndose mientras la serpiente se movía al ritmo de la música desde su cesta de mimbre. Las serpientes no tienen oídos externos, captan las ondas sonoras principalmente por la estructura ósea de su cabeza. Evidentemente, el encantador de serpientes en la ilustración de Salomón está haciendo el trabajo a las apuradas o no es muy competente y trata de manipular a la serpiente antes de tiempo. Salomón aquí entonces destaca la importancia de hacer su trabajo de manera aplicada, especialmente cuando el trabajo es peligroso. En este caso del encantador de serpientes es vital para sobrevivir. Entonces, a través de estos 5 ejemplos de tareas peligrosas, Salomón nos anima a actuar sabiamente en el trabajo. Él dice básicamente, he visto una situación tras otra en el ámbito laboral donde un trabajador no se presenta con sabiduría, o no es perseverante ni paciente, o no se prepara o es cuidadoso, hace las cosas a las apuradas y no es aplicado, y al final termina pagando las consecuencias. Hace poco leí que una biblioteca de Boston, en Estados Unidos, conmemoró el centenario de lo que se ha llamado la Gran Inundación de Melaza. El 15 de enero de 1919, un enorme tanque de acero de 15 metros de alto y 72 de diámetro
que contenía 8.7 millones de litros de melaza procesada, de repente estalló. Olas de melaza espesa de 9 metros de altura corrieron como un maremoto a través de la ciudad, destruyendo edificios, aplastando vagones, camiones y automóviles y ahogando a 21 personas. Una investigación reveló que la empresa había ignorado las señales de advertencia. Ese tanque tenía una pequeña fuga. Estaba perdiendo melaza, pero se negaron a tomar las medidas necesarias y detener la producción. En su lugar, durante años, simplemente repintaron el tanque para que la pintura tapara el lugar de la fuga con el mismo color de la melaza. Tal vez de ahí viene la expresión «vamos a pintar por encima», en lugar de hacer bien el trabajo. O sea, esperemos que nadie note el mal trabajo. Esperemos que los cheques sigan llegando a pesar de que estamos pintando sobre el problema en lugar de solucionarlo. No, Salomón nos exhorta aquí a trabajar sabiamente y a glorificar a Dios en cada tarea que desarrollemos. Continuando, Salomón nos presenta una tercera situación cotidiana donde debemos aplicar la sabiduría. No solo necesitamos sabiduría para responder bien ante los jefes difíciles, no solo necesitamos sabiduría en la preparación para las tareas peligrosas. En tercer lugar, vemos que necesitamos sabiduría para ser cuidadosos en las conversaciones cotidianas. Salomón describe con detalle las palabras de una persona insensata. Él comienza dándonos una descripción de las palabras sabias. Miremos juntos la primera parte del versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Son palabras apropiadas, buenas, dichas con gracia. Ahora, en contraste, Salomón hace 4 afirmaciones sobre las palabras de un necio. Primero, sus palabras son destructivas. Mire la última parte del versículo 12. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Literalmente, los labios del necio lo consumen. Podría traducirlo también como el necio cae en su propia boca. En otras palabras, empieza a consumirse, a destruirse a sí mismo cada vez que abre la boca. Segundo, sus palabras son depravadas. Note el versículo 13, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo de varío. El apóstol Pablo usa esta misma idea en Tito capítulo 1, versículo 10, donde habla de los contumaces, de los habladores de vanidades y engañadores. En ese contexto, él está describiendo a los falsos líderes y maestros que no le rinden cuentas a nadie, que no reconocen la autoridad, y ciertamente no reconocen la autoridad de Dios. Y sus palabras conducen a la anarquía, al mal, a la locura. No conducen a la gente a vivir sabiamente, sino malvadamente. En tercer lugar, sus palabras son delirantes. Versículo 14, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El necio multiplica palabras, es decir, él no sabe cuándo dejar de hablar. Y Salomón subraya el hecho de que les encanta hablar del futuro, ya sea un desastre mundial por venir, el futuro de la economía global, la tecnología, el futuro de sus propios planes de negocios, su propia salud física, éxitos. Hablan como si tuvieran el futuro asegurado. Esto me recuerda al granjero del que leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Él dijo: tuve una cosecha abundante tras otra, así que voy a derribar mis graneros y construir otros más grandes para mi riqueza. Por fin puedo decirme a mí mismo: lo has logrado. Así que tómate la vida con calma, disfruta de todo lo que tienes. Pero Dios le dice: necio, hablador, esta noche morirás. Él había planeado todo para su futuro, excepto para el inevitable evento futuro de su muerte.
Lo más sabio que puede hacer sobre su futuro, querido oyente, es confiárselo a Dios. Lo más sabio que puede decir es que cree en el Evangelio, que ha dicho las importantísimas palabras de fe y confianza en Jesucristo y le ha pedido que le perdone sus pecados y escriba su nombre en el libro de la vida. Esas son las palabras más sabias que alguna vez usted dirá. Esas palabras lo llevarán al cielo. Pero las palabras de una persona necia son destructivas, depravadas, delirantes, y en cuarto lugar, sus palabras distraen. Leemos en el versículo 15, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben dónde ir a la ciudad. En este contexto, una persona necia está tan ocupada hablando de sí misma que se pierde y no encuentra el camino a la ciudad. En aquellos tiempos los caminos estaban bien señalizados. Un viajero podía encontrar el camino fácilmente. Un estudioso del Antiguo Testamento cree que este era un dicho común en los tiempos de Salomón, refiriéndose a una persona tan distraída por hablar que no podía ni encontrar el camino a casa. Si pudiera resumir nuestro estudio del capítulo 10 hasta ahora, lo haría con 3 sencillos principios para aplicar. Lo resumo en un par de afirmaciones. Primero, ponga atención a las pequeñas tentaciones. Salomón comenzó este capítulo recordándonos que solo unos pocos insectos muertos pueden dañar el frasco entero de perfume. Y así también un pequeño pecado puede acabar con una gran reputación. Así que tenga cuidado, cuide su caminar, preste atención a la más pequeña tentación. En segundo lugar, ponga atención a los detalles. Cuidado en su trabajo. Ande sabiamente en su entorno laboral, no se conforme con un trabajo mediocre. Prepárese, piense. Pida sabiduría al Señor mientras trabaja. Mire, su trabajo es mucho más que un salario. De hecho, lo más importante que usted se lleva a casa después del trabajo no es su sueldo. Lo más importante que usted se lleva es a usted mismo. Por lo tanto, cuide sus pasos, cuide su trabajo. En tercer lugar, preste atención a las pequeñas conversaciones. Cuide sus palabras. Cuide hasta la palabra más pequeña, que hasta su palabra más corta esté llena de gracia. Estaba leyendo un pastor que ilustró este punto con una señora de su congregación que era una maestra de jardín infantil. Caía mucha nieve en el estado de Illinois, Estados Unidos, y todos habían llegado en sus trajes de nieve. Una tarde, después de un largo día en el jardín de infantes, esta maestra estaba ayudando a uno de los niños a ponerse su traje de nieve. Era uno de esos molestos trajes llenos de botones y cordones que tardan 1000 horas en ponerse, y ella luchó pacientemente para ponerle el traje al niño. Simplemente no le quedaba. Era demasiado pequeño y se gastó unos 10 minutos ajustándolo. Finalmente, cuando terminó, el niño la miró y le dijo tranquilamente: «Este no es mi traje para la nieve». Ella no dijo nada. Las palabras que se le vinieron a la mente no eran precisamente llenas de gracia. Y a propósito, todos los maestros de jardín se merecen una medalla de honor por lo que soportan todos los días. Bueno, ella desató, empujó, tiró, desabrochó y finalmente le sacó el traje. El niño miró hacia arriba y luego le dijo a la maestra: «Ese es el traje de nieve de mi hermana, y mi mamá me dijo que podía ponérmelo hoy». Ay, si yo hubiera sido esa profesora, habría un niño menos en el planeta Tierra. ¿Cómo responde usted cuando tiene días difíciles? ¿Responde con gracia? ¿Recuerda a ese pastor y autor escocés que cité al principio? Él básicamente resumió nuestro estudio hasta ahora en el capítulo 10 de Eclesiastés diciendo: «La vida sabia está compuesta de una gran cantidad de pequeñas cosas, pequeñas palabras, no discursos elocuentes, pequeños hechos, y no milagros o grandes batallas ganadas».
no es gracias a un gran esfuerzo heroico, sino a las muchas cosas pequeñas que uno puede vivir sabiamente su vida. Esa es otra forma de decir que la sabiduría debe demostrarse allá afuera, en la rutina, en las situaciones cotidianas de la vida. Aplicar la sabiduría y discernimiento en lo cotidiano es parte de honrar al Señor en toda área de la vida. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la enseñanza titulada Sabiduría para la vida cotidiana, parte de nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Queremos agradecer especialmente a quienes oran fielmente por este ministerio y a quienes lo sostienen con sus ofrendas. Su apoyo hace posible que estas enseñanzas sigan llegando a más personas. Si desea unirse como colaborador de Sabiduría, le invitamos a visitar sabiduriainternacional.org/ofrendar. Allí encontrará cómo apoyar este ministerio y ser parte de lo que Dios está haciendo. Le esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.